Hola, hoy vamos a desgranar el que se considera el mandamiento más importante de la fe cristiana, que es a la vez su mayor desafío, ese llamado a amar a Dios por encima de absolutamente todo. Mirad, para empezar, hay algo que tiene que quedar clarísimo. Todo, absolutamente todo, comienza con el amor de Dios. La convicción del apóstol Pablo aquí es total. Cuando dice que nada, nada nos podrá separar del amor de Dios, habla de una fuerza imparable que nos precede. O sea que nuestro amor es siempre, siempre una respuesta. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por ese amor que es el fundamento de todo. Luego veremos el desafío del mandamiento, el conflicto que tenemos en el corazón, el peligro de que esa llama se apague y por último, cuál es el camino para volver a subir. Muy bien, pues vamos con el primer punto, y es una idea que la verdad lo cambia todo. La iniciativa siempre es de Dios. No se trata de que nosotros nos esforcemos por alcanzarlo, sino de que reaccionemos a un amor que ya está ahí, que nos ha encontrado primero. El apóstol Juan en esto no puede ser más claro. El punto de partida no somos nosotros amando a Dios, es Él amándonos a nosotros primero. Y esto se ve, cómo no, en el sacrificio de Cristo. Es un amor que no solo salva, sino que, y esto es clave, nos da la capacidad para poder amarle de vuelta. Y bueno, este proceso, este acto de ser capacitados para responder a su amor, tiene un nombre técnico, un nombre teológico: regeneración. Pensemos en esto. Es un acto divino que coge un corazón espiritualmente muerto, inerte, y lo convierte en uno que está vivo, que es sensible, capaz de sentir y de corresponder a ese amor. Vale, y ahora pasamos al meollo de la cuestión, el mandamiento en sí. Porque, a ver, si el amor es una respuesta, ¿por qué se nos ordena como si fuera un deber? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí está. Proviene del Deuteronomio, y el propio Jesús lo señaló como el mandamiento más grande. Y ojo al detalle porque es un estándar absoluto, total. Todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas. O sea, no deja ni un resquicio para que nada más se siente en el trono de nuestra vida. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué este? Con tantos mandatos y leyes, ¿qué tiene este para ocupar el primer puesto de una forma tan clara? La fuente que analizamos nos da varias claves. La explicación que se nos da es fascinante, y se basa en 3 puntos. Primero, por la supremacía infinita de aquel a quien amamos, Dios. Segundo, por el contraste brutal con nuestra propia condición, nuestra indignidad. Y tercero, y quizás esto es lo más profundo, porque este mandato resume el propósito final para el que fuimos creados. Y claro, esto nos lleva de cabeza al problema práctico. Si estamos creados para esto, y es el mayor mandamiento, ¿por qué nos cuesta tanto? Pues la respuesta, parece ser, está dentro de nosotros, en nuestro propio corazón. El reformador Juan Calvino usó una metáfora potentísima. Describió el corazón humano como una fábrica de ídolos. O sea, una máquina que no para de producir cosas, el éxito, la seguridad, las relaciones, el control, para ponerlas en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y esta comparativa del Evangelio lo ilustra a la perfección. Por un lado, el joven rico. Su ídolo eran sus posesiones, su dinero, y por ellas eligió darle la espalda a Cristo y se fue triste. Por otro lado, los discípulos, que con todos sus fallos, pusieron a Cristo en ese lugar principal, dejándolo todo. 2 caminos, 2 amores y, claro, 2 destinos muy diferentes. La fuente que estamos explorando propone una analogía muy visual. El corazón es como una casa de 2 pisos. En el de abajo hay muchas cosas que amamos, que nos importan, pero solo una sube por el elevador al piso de arriba, al lugar de honor. La pregunta, claro, es directa y nos obliga a pensar, en nuestra vida, ¿qué o quién está subiendo en ese elevador? ¿Y qué ocurre cuando esos ídolos empiezan a ganar terreno? Pues pasa lo inevitable. El resultado es un enfriamiento. Es una pérdida de esa pasión, de ese fervor inicial que se tiene al principio de la fe. Esta es quizá una de las advertencias más solemnes de todo el Nuevo Testamento. Se le dice a la iglesia de Éfeso, una comunidad que por fuera parecía perfecta, que lo hacía todo bien, pero por dentro había perdido lo esencial. Es un aviso que resuena hasta hoy, ¿verdad? Un aviso sobre el peligro de que la actividad religiosa termine sustituyendo a la devoción de verdad. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente eso de el primer amor? No es solo nostalgia, no es solo recordar el pasado, es una pasión vibrante y real por la persona de Cristo. Es un asombro constante por quién es Él, y es un disfrute, un deleite profundo en conocerle cada día un poquito más. Y cuando esa llama se va apagando, los síntomas son muy claros. La devoción se convierte en rutina. El asombro y la alegría se pierden. El servicio a los demás se empieza a hacer por egoísmo. Esa fe sencilla como la de un niño se debilita. Y al final, la luz de toda la comunidad empieza a apagarse. Vale, pero ya está bien de diagnóstico. Pasemos a la solución. Porque lo bueno es que el mismo texto que da la advertencia también ofrece un camino claro para arreglarlo.
Esto no es un callejón sin salida, ni mucho menos. El camino de vuelta tiene 3 pasos muy claros. Primero, recuerda, no con nostalgia, sino para identificar dónde estuvo la caída y volver a la base, a la cruz. Segundo, arrepiéntete, que es un cambio real de mente, de corazón y de acciones. Y tercero, haz las primeras obras, o sea, retoma las prácticas que nacían de ese primer amor, poniendo a Dios de nuevo en el centro de todo. Y aquí llegamos a una idea que es fundamental. Amar a Dios no es un estado estático, no es una meta a la que llegas y ya está. Es mucho más como un viaje continuo, un ascenso. Como esos peregrinos que cantaban mientras subían físicamente a Jerusalén. Era una subida física, sí, pero sobre todo espiritual. Esta declaración del apóstol Pablo captura a la perfección la esencia de ese ascenso. Implica reevaluarlo todo constantemente y llegar a la conclusión de que conocer a Cristo es tan valioso que todo lo demás en comparación simplemente palidece, pierde su brillo. En resumen, el gran mandamiento no describe una meta que se cruza, sino un camino que se recorre. Un camino de toda la vida. Es un proceso dinámico de crecimiento, de caídas y de volver a levantarse, pero siempre con la mirada puesta en ese amor que tiene que ser el primero. Y terminamos con esta pregunta, sacada directamente de la fuente. Es una pregunta que condensa todo este análisis en una reflexión personal, directa e inevitable. Una invitación a medir el progreso, no en logros, sino en la profundidad de nuestro amor. Ahí queda eso,